Bueno, ahora el tema que continúa es colestasis intrahepática del embarazo e inhibidor lúpico, una asociación frecuente, y lo presenta la doctora Yamasato. Es del Hospital Clínicas de Buenos Aires. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. El trabajo que vamos a presentar es de colestasis intrahepática del embarazo y anticoagulante lúpico. Como sabemos, la colestasis intrahepática del embarazo es una forma reversible de colestasis que se caracteriza por la aparición de prurito intensa en el tercer trimestre, se asocia a elevación de los ácidos biliares y aminotransferasas, signos y síntomas que resuelven entre la segunda y octava semana luego del parto. Su fisiopatología, aunque no es del todo conocida, es multifactorial y se encuentra asociada a factores genéticos, hormonales y ambientales. La prevalencia global estimada de dicha patología es del 0.7% y aunque presenta una baja morbimortalidad materna, se asocia a mortalidad perinatal, parto prematuro y sufrimiento fetal. Por otra parte, el síndrome antifosfolipídico es la trombofilia adquirida más frecuente en la población general. Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por trombosis arteriales y venosas y complicaciones durante el embarazo. En su fisiopatología intervienen anticuerpos antifosfolípidos, entre los cuales encontramos el inhibidor lúpico. El objetivo primario de nuestro trabajo fue describir la prevalencia de colestasis intrahepática del embarazo en embarazos de alto riesgo y la asociación con la presencia de inhibidor lúpico. Y los objetivos secundarios fueron describir las características de las pacientes con colestasis del embarazo, inhibidor lúpico positivo, las alteraciones más relevantes en el momento del laboratorio, presentes al momento del diagnóstico, el uso de ácido desoxicólico en esta patología y su efectividad, y las complicaciones maternas y fetales que se presentaron. Para ello realizamos un estudio retrospectivo descriptivo de corte transversal, en el cual analizamos 533 historias clínicas de pacientes evaluadas en el consultorio de embarazo de alto riesgo del Hospital de Clínicas José de San Martín entre los meses de enero del 2009 y 2012. Los criterios de inclusión son los criterios de colestasis del embarazo, que como ya los mencioné son el prurito intenso, la elevación de los ácidos biliares y aminotransferasas y la resolución de los signos y síntomas entre la segunda y octava semana luego del embarazo. Para evaluar los datos se utilizaron estadísticas descriptivas tanto para los objetivos primarios como secundarios, utilizando como método el test de Fisher, y se informaron las variables continuas como media y desvío estándar, con un intervalo de confianza del 95% y las categóricas en porcentajes. En total se incluyeron 533 pacientes, de las cuales 19 habían presentado colestasis intrahepática del embarazo y 14 de las 19 presentaban inhibidor lúpico positivo. Por lo cual podemos decir que la prevalencia de colestasis del embarazo en embarazos de alto riesgo fue de 3.5% y en esta población la prevalencia de inhibidor lúpico fue elevada, de 73.68%. Al evaluar las características de las pacientes y querer compararlas con aquellas que presentaban inhibidor lúpico negativa, no pudimos realizarlo debido a que la población, el N de los pacientes con inhibidor lúpico negativo era muy bajo, pero al evaluar las pacientes que tenían inhibidor lúpico positivo, pudimos ver que la edad promedio que presentaban las pacientes con dicha patología era de 34 años, que el 35% tenía antecedentes familiares, el 21% había recibido progesterona durante el embarazo, el 14% presentaba embarazos gemelares y, lo que es más importante, el 42% de nuestras pacientes con colestasis e inhibidor lúpico positivo tenían antecedentes de algún aborto previo.
El principal síntoma de la colestasis del embarazo, como sabemos, es el prurito. En promedio se presentó en la semana 33 y el 100% de los casos presentaron dichos síntomas. A nivel de los signos, ninguna de las pacientes presentó ictericia y en forma concomitante evaluamos la elevación de los ácidos biliares como principal alteración del laboratorio, que como vemos también en promedio se presentó en la semana 34. Con niveles al momento del diagnóstico de 19.4 microgramos por mililitro, valores que siguieron elevándose hasta el momento del parto. Evaluamos la utilidad del ácido ursodesoxicólico, que lo recibieron el 52% de nuestros pacientes en una dosis de 13 miligramos kilo promedio, y vimos que solamente el 2% de los pacientes respondieron a dicho tratamiento con disminución de los niveles de ácidos biliares, desaparición de los síntomas o normalización de los niveles de aminotransferasas. En cuanto al parto, lo que vimos fue que el 94% de los pacientes tuvieron que ir a parto por cesárea, que el promedio de peso al nacer fue bajo y estuvo asociado a la edad gestacional, que el 31% de los pacientes fueron prematuros y que no existe, como ya describimos, no hubo complicaciones maternas. Como conclusión, podemos decir que la prevalencia de colestasis intrahepática en nuestra población fue baja, como está descrito, de 3.5%, pero que por otra parte la prevalencia de inhibidor lúpico positivo en esta población fue elevada. Por otra parte, otro hallazgo que encontramos es que existe una alta prevalencia de abortos previos en estas pacientes con colestasis de inhibidor lúpico positivo. Por lo cual consideramos que la presencia de inhibidor lúpico positivo podría ser un factor asociado al desarrollo de colestasis del embarazo y que aunque no existen publicaciones previas que justifiquen esta asociación, valdría la pena hacer estudios prospectivos con un mayor número de pacientes para poder confirmar esta hipótesis. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Lo interpretaron como un fenómeno asociado al embarazo o como que esto era previo de las pacientes y que esto predispone? El inhibidor. La presencia de inhibidor lúpico. En realidad lo que pensamos es que es un factor previo que lo puede predisponer. Lo que pasa es que como se diagnostican, o sea, se evalúa en el mismo momento, uno no lo puede saber y lo que necesita es hacer un estudio más grande y prospectivo, ¿no? Ningún conocimiento si es alguna de estas pacientes después desarrollaron algún evento trombótico o alguna complicación. No. No. Bueno, ¿alguna pregunta? Muchísimas gracias, doctora. No, de nada.